Desde inicios del siglo XX, el fútbol nos acompaña día a día. El deporte más popular del mundo es también el más practicado en los 5 continentes del planeta. Para millones de chicos, el fútbol se convierte en una ilusión, en una fiebre constante por convertirse en una estrella. Y gracias a esto, los clubes se adecuaron para establecer los famosos semilleros de fútbol. Con el profesionalismo, el desarrollo de futbolistas se convirtió en una consigna importante. Primero por el puro deseo infantil de jugar, y segundo por el negocio que representa encontrar buenos futbolistas. En la actualidad, el caso más emblemático es el de Lionel Messi. Cuando jugaba en las inferiores de Newell's Old Boys de Rosario, le detectaron una enfermedad hormonal. La familia no podía pagar por el tratamiento, así que recurrieron a varios clubes de Argentina para que les ayudasen. La técnica de la pulga estaba intacta, pero nadie se atrevió a gastar un centavo hasta que llegó el Barcelona de España. Desde los 13 años formó parte de la Masía, el centro de alto rendimiento donde se formó el temible equipo del Barça que ganó todo en los últimos años. En la actualidad, es raro que un chico llegue sin haber hecho inferiores en algún club. Al igual que Messi, en Ecuador hay miles de chicos que estructuran sus ilusiones bajo el comando de los equipos. Visitamos 4 sitios donde se desarrollan a niños y jóvenes para convertirse en las estrellas del futuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nacional y campeón, carajo. Así terminan los entrenamientos en el complejo de El Sauce. En el Nacional, todos los días, desde la sub-12 hasta la sub-18, entrenan en las distintas canchas de césped natural. Acompañamos por unos días a la sub-14, que no estaba pasando por un buen momento. En el campo de juego es donde tú te examinas y también el rival te toma el examen. Si le ganas, 10 sobre 10. Si empatas, 6 sobre 10. Si pierdes, 0 sobre 10. 3 notas. ¿Sí o no? Y hasta aquí ustedes, en 3 meses de preparación, ya sacan 3 ceros. Al ser considerado uno de los equipos más grandes del país, llegan constantemente niños y jóvenes a probar sus habilidades. Ser parte de un equipo profesional y con tanta experiencia es un privilegio en un mercado tan grande. ¿Por qué viniste al Nacional? Porque siempre he soñado venir acá. Me han contado que es mi tricampeón y vine. Son 2 horas de arduo entrenamiento, donde se los ve pasar de sonreír inocentemente a convertirse en fríos compañeros que luchan por la titularidad. Tras pasar unas cuantas horas con ellos, el espíritu de diversión con la pelota se contagia. ¡Ea esa! ¡Qué linda que la salió! ¡Sí, sí! ¿Por qué viniste al Nacional? Porque es mi tricampeón, ha tenido una meta. Y me dice que ha tenido unos buenos triunfos y quiere sacar un nuevo triunfo como yo. ¿Quién es tu ídolo? Para mí, Montero. La ilusión deportiva que tienen se pone a prueba con el estudio, la familia, la adolescencia. ¿Cómo manejan los entrenadores ese anhelo? Es un poco difícil porque los chicos aún no se definen qué realmente quieren, si el fútbol o si otra cosa. Y si les gusta el fútbol, no saben en qué puesto jugar. Entonces hay que irles trabajando y buscando su perfil adecuado y ubicarle de acuerdo a su perfil en el puesto que puede desempeñarse bien y que se sienta cómodo igual. El caso del Nacional refleja la importancia de la inversión en estas categorías. Antes el equipo gozaba de una buena economía y buenos resultados. Hoy es todo lo contrario. Necesitamos que es transporte, necesitamos alimentación, equipos, uniformes, zapatos, alimentación, vitaminas. Entonces, directamente al no haber presupuesto, afecta muchísimo y los chicos a veces lamentablemente prefieren irse a otros equipos en los que sí les ofrecen. Estamos hablando especialmente del club independiente y algunos clubes de la costa que sí lo tienen este presupuesto. No te vas a caer nomás aquí. No, tranquilo.
Este atajo lo tomamos para no atrasarnos a la práctica de uno de los equipos más jóvenes, la Universidad San Francisco de Quito. En las canchas que arrienda de la empresa eléctrica en Cumbayá, entrenan todas las categorías, incluyendo el primer equipo. El modelo de la San Pancho está muy ligado al estudio. Los resultados van a la par. Yo ya les he dicho que algunos no me han traído las notas, pero a la larga, al fin de año, me tendrán que traer nuevamente y se está tomando cartas en el asunto en eso. No crean que la cosa es suave. A ver, la universidad exige que sean unos buenos estudiantes. Para ser un buen futbolista tienen que ser unos buenos estudiantes para después, a largo tiempo, tener unas buenas formativas, tener unos buenos estudiantes que pasen a estudiar a la universidad, sean becados y obvio, y luego saquen una buena profesión. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿De qué juegas? De volante 5. Una de las estrellas reconoce el valor agregado que ofrece el conjunto universitario. Espero poder seguir jugando y debutar en primera, estudiar en la universidad y tener algún título. Si bien el equipo profesional participa en el torneo de segunda categoría, las inferiores fueron rezagadas y no participan en un campeonato oficial. Aún así, la USFQ participa en torneos que van formando a los jugadores de la cantera. ¡2, 3! ¡San Francisco! ¡Vamos, carajo! ¡Dale, vamos, dale! ¡Dale, puede tomar! ¡Bien! ¡Dale, Cayetano! La pelota lo único que pide es un campo donde jugar. En las grandes ciudades esto significó una oportunidad para los empresarios. En los últimos años, la Academia Alfaro Moreno brilla por su aporte de jugadores a otros equipos. Bajo techo y con más comodidades de las que hemos visto, la escuela de fútbol está conformada por un grupo pequeño. Conocen las diferencias con los clubes grandes y su enfoque es diferente. En un inicio teníamos todas las categorías, pero viendo la segmentación del mercado y para dar un mejor servicio a la niñez y a la juventud decidimos hacerlo desde los 4 hasta los 14 años. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque los inferiores de los equipos profesionales nos abarcan lo que es 14, 16 y 18, entonces no podemos competir con eso. Entonces para nosotros es ideal dar una formación integral a los niños que van desde los 4 hasta los 14 años. Originalmente la academia fue fundada en Guayaquil por el ídolo del Barcelona, Carlos Alfaro Moreno. Desde hace 6 años abrieron las instalaciones en Quito. Comparado con los clubes que visitamos anteriormente, la intensidad y el ritmo del entrenamiento es más ligero. Pero aún así, el deseo de los niños es solo uno. ¿Y cuál es tu sueño? O sea, igual superar todos los récords que hayan existido en el fútbol, llegar a jugar a los 16 años en un mundial. ¿Sí? En esta etapa, el respaldo de los padres de familia puede ser un factor determinante. En el caso de Nicolás, su familia mira con buenos ojos su futuro deportivo. En el caso específico de él hemos hablado, hemos conversado de que va a llegar a un punto, o sea, hasta donde él se haya esforzado, haya trabajado, el que pueda llegar. Y si no, pues él siempre sabe que tiene su plan B, ¿no? En la vida uno siempre debe tener un plan B y eso es lo que hemos fomentado en él. Si no es el fútbol, va a ser cualquier otra profesión. Ese plan B podría no existir para miles de chicos, para quienes el fútbol es su escape y quizás su única opción. En nuestra última parada conocimos a Gilson, que gambetea conos a toda velocidad. Gracias a la Liga Barrial de Cotocollao, Gilson es un becado para practicar fútbol. Niños de pronto de escasos recursos económicos, como el caso de Gilson, que es un excelente talento, y de pronto si nosotros no le damos la oportunidad que él venga, porque no paga un solo centavo, nosotros le ayudamos. De pronto llega el fútbol profesional, que bien, si no llega, pero nos quedará en la conciencia de haber formado un ente positivo, no una sociedad. ¿Cuál es tu sueño? Fútbol. ¿Quién es tu ídolo y por qué? Chicho Benítez. ¿Por qué? Porque jugaba muy bonito. El modelo de la Liga de Cotocollao se basa en el autofinanciamiento. Gracias al aporte de los clubes que la conforman y lo que se recauda de los padres de familia, se puede sostener la escuela de fútbol y hasta incluso un equipo amateur. Tenemos un porcentaje alto, prácticamente de 50% de chicos que son becados, un 20% que es aporte de la liga, o más o menos 30%,
y un 20% que es el aporte de los padres de familia. En el fútbol como en la vida, lo que uno ve como debilidad puede ser una fortaleza para otro. Usted ve que la cancha es de tierra, ¿no? Pero no ha sido un escollo o un problema. Hemos continuado en los campeonatos que hemos estado, siempre damos batalla. A veces ha llegado a las finales, semifinales, octavos, no hemos llegado, porque así es la vida, ¿no? Pero al niño le enseñamos a eso, que aprenda a ganar, a empatar, a perder, y si pierde, pero que lo haga decorosamente, que sea honesto. Los ídolos de las personas se han transformado en estos guerreros que defienden camisetas y con sus goles producen alegría con la gente. Por detrás está el dinero, las cifras infinitas que convierten a simples mortales en héroes. Los semilleros del fútbol trabajan con la inversión, el esfuerzo y más que nada, la ilusión.